Buenas tardes, hermanos. Estamos aquí nuevamente para otro estudio más de la palabra de nuestro Dios. Estamos aquí continuando los estudios de los viernes en la tarde. Tuvimos 2 viernes corridos que no pudimos encontrarnos por asuntos que nos vinieron, pero gracias a Dios estamos aquí nuevamente para otro estudio más el viernes en la tarde. Quiero comenzar leyendo el matinal que lleva por nombre A fin de conocerle, para el día 29 de agosto, que lleva por título No hay excusa para el fracaso. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Primera de Juan 5:18. Aquí nos dice el apóstol Juan que el que es nacido de Dios no practica el pecado. Y por eso mucha gente dice que después que usted es bautizado, que después que usted conoce y es justificado, ya no puede cometer ni un pecado más, porque si comete un pecado más, ya se perdió. Pero vamos a leer lo que dice. Muchos dejan de reconocer el derecho que Dios tiene sobre ellos. Profesan ser hijos e hijas de Dios, pero no se comportan como hijos de Dios. Afirman que sus malos hábitos y costumbres que practicaban cuando servían bajo la bandera negra del príncipe de las tinieblas deben excusarse a causa de su debilidad, y dicen que esa es su manera de ser. Aquí está presentando un tipo de personas que dicen aceptar a Cristo como Salvador personal, pero no quieren dejar su vieja vida, su vida pasada. Es muy diferente a aquel que es justificado y comete un error porque es vencido en algún momento por el enemigo. Esto se está refiriendo a esas personas que no quieren dejar su vida pasada. Sigue diciendo: prefieren retener como ídolos los rasgos hereditarios objetables de carácter. Cuando una alma se ha convertido cabalmente, los malos hábitos naturales desaparecen con la ayuda de Cristo y todas las cosas son hechas nuevas. Entre los que profesan ser siervos de Cristo debiera existir un ferviente propósito, tal como el que manifestó Daniel en la corte de Babilonia. Escuchen esto. En la Biblia no nos presenta ningún pecado de Daniel, pero eso no quiere decir que Daniel no cometiera pecado si no fuera pecador. ¿Por qué? Porque cuando Daniel oró a Dios, él dijo: hemos pecado. Él se reconoció como pecador. ¿Okay? Daniel luchaba cada momento para vencer el pecado, como ha hecho todo santo en la historia. Todo el hombre que ha sido elegido por Dios siempre ha tenido que luchar contra el pecado. Unos cayeron, se levantaron, volvieron a caer, se levantaron y volvieron a caer y se levantaron. Sabía que Dios era su fortaleza y su escudo, su vanguardia y su retaguardia. Entre las corrupciones que lo rodearon en la corte de Babilonia, se mantuvo libre de las imágenes y los sonidos que podían seducirlo y hacerlo caer en la tentación. Cuando sus deberes requerían que estuviera presente en escenas de orgía, intemperancia y la más baja idolatría, cultivó el hábito de orar silenciosamente, y así lo protegió el poder de Dios. ¿Vieron la lucha que tenía Daniel? Tenía lucha, pero fue protegido. ¿Por qué? Tener la mente elevada hacia Dios será beneficioso en todo tiempo y lugar. Que el alma cultive el hábito de contemplar al Redentor del mundo. Vosotros que leéis estas líneas, queréis decidir que nunca más procuraréis excusar vuestros defectos de carácter diciendo: es mi manera de ser.
Que nadie diga, no puedo cambiar mis hábitos y tendencias naturales. Hay que permitir que la verdad penetre en el alma, porque así realizará la santificación del carácter, refinará y elevará la vida y os prosperará para las mansiones celestiales. ¿Cómo único podemos vencer el pecado? De la única manera que usted y yo podemos vencer el pecado es hacer lo que hizo Daniel, lo que hizo José, lo que hizo Moisés, lo que han hecho todas estas personas que han vencido el pecado. Pero fíjense, Moisés lo venció una tentación. Después de ser justificado, después de ser honrado, después de haber hablado cara a cara con Dios, Moisés lo venció la tentación. Y fue por culpa del pueblo. No fue por culpa del pueblo. Moisés decidió desobedecer la orden de Dios. La decidió él, porque estaba enojado, porque estaba irritado, porque estaba de mal humor, y se dejó vencer por la tentación, cayó en el pecado. Después de ser justificado, después de ser el hombre más manso, el hombre más, el profeta más grande hasta ese momento elegido por Dios, que habló cara a cara con Dios, pero cayó en el pecado, pecó contra Dios, se hizo pasar por Dios, se presentó como Dios. Y tuvo que pagar las consecuencias del pecado. Dios lo perdonó, se arrepintió, reconoció su pecado, reconoció que se había levantado en rebeldía contra la voluntad de Dios. Se arrepintió y pidió que el Señor le permitiera entrar a la tierra prometida. Y Dios le dijo, no vas a entrar, Moisés. Las consecuencias del pecado se tienen que pagar. Tu pecado te es perdonado, pero tienes que pagar las consecuencias del pecado. Puede ser una enfermedad como la de Pablo, que siempre tuvo las consecuencias de su pecado, aunque fue justificado y perdonado. Pedro tuvo que pagar las consecuencias porque donde quiera que iba le decían, tú fuiste el que negaste a Jesús. Todos tuvieron que pagar sus consecuencias del pecado. Estamos preparando un tema acerca de Saúl, para entender por qué fue que Saúl no fue perdonado y David sí fue perdonado. Los dos cometieron pecados de rebeldía contra Dios, pero uno no fue perdonado y el otro sí fue perdonado. ¿Por qué? El evangelio no es para condenar. El evangelio es para llamar al pecador y decirle, mira, como único tú puedes vencer ese pecado es si te entregas a Cristo y lo das todo a Él. Pero Satanás no se queda tranquilo, porque Satanás no quiere perder a nadie. Satanás quiere que todo el mundo sufra la muerte eterna. Y por eso se ha levantado ahora aquellos que dicen que después de ser justificados son santos y ya no pecan más. Y aquellos que dicen que el Señor después del milenio va a salvar a todos. Que no importa los pecados que tú cometas ahora. Cuando Cristo venga por segunda vez, los salvos van a ir al cielo en 1000 años. 1000 años después, cuando Cristo venga, todas esas personas que van a ser resucitados después de los 1000 años, incluyendo Satanás y los demonios, va a bajar fuego del cielo, va a purificar sus pecados. Ellos van a reconocer que Cristo es Dios y que Dios es justo, y el Señor los va a perdonar y va a dejar que ellos vivan nuevamente, eternamente, sin pecado. Los dos extremos. Ya yo no peco más porque fue justificado. Carne santa, lo mismo que dijo la mensajera del Señor, que ocurrió allá en Muncie, Indiana, en el año 1900, donde se estaba diciendo que después de ser justificado usted ya no pecaba más, porque era carne santa. Ella dijo que iba a pasar en el final del tiempo, antes que se acabara el tiempo de gracia. Lo leímos la semana pasada.
que eso mismo que pasó en Muncie, Indiana, donde se estaba presentando la carne santificada, donde usted después de ser justificado, ya usted no peca más. Y los que están predicando ese mensaje ahora, usted le pregunta, entonces ya tú no pecas, y le dicen, a ti no te importa si yo peco o no. Así mismo contestan ellos, ¿qué le interesa a ustedes si yo peco o no? Porque ellos son santos. Y para usted poder, como usted es pecador, yo soy pecador, para que Dios nos escuche a nosotros, tenemos que ir donde ellos, para que ellos oren por nosotros, para que Dios pueda escuchar. Y el otro extremo es que después de los 1000 años, todo el mundo va a ser perdonado, van a reconocer que Dios es justo, van a ser perdonados, van a ser purificados con el fuego y después van a ser salvos y van a vivir por la eternidad. Los dos extremos. Pero tiene que haber un balance. El balance donde aparece el hijo pródigo. Aquel que se va a gastar su juventud, sus riquezas en el mundo, después de ser bautizado en la iglesia, después de ser justificado en la iglesia, pero decide apartarse un tiempo porque quiere gozar del mundo. Allá en el mundo reconoce que el Padre verdaderamente lo ama, que el Padre es justo, porque el hijo pródigo se va de la casa porque está cansado de seguir las órdenes del Padre. Está cansado de ser cristiano, está cansado de guardar el sábado, está cansado de dar diezmo, está cansado de vivir una vida donde dicen ellos que son una vida de restricciones, porque llaman a la ley de Dios restricciones. Y el hijo pródigo se va y allá el pecado lo agarra y casi lo destruye, porque el hambre que llegó es el del pecado queriendo destruirlo, al punto que baja en lo más profundo donde está la porquería del cenagoso excremento de los cerdos. Y allí en ese pecado cenagoso, ese pecador, el Espíritu Santo le dice, vuelve a casa, hijo. Y el Espíritu Santo toca el corazón de ese hijo pródigo. Y el Espíritu Santo lo lleva de regreso al hogar. Y está preparando un discurso. Yo no merezco ser recibido nuevamente en el hogar. Esta gente dice que no se puede permitir que esos pecadores que Satanás ha querido destruir, que regresen a la iglesia y sean aceptados en la iglesia y sean rebautizados. Pero la parábola del hijo pródigo dice que el padre lo estaba esperando. Y cuando el hijo fue a decir, yo no merezco ser miembro de iglesia, ser tu hijo, el padre dice, no me importa, tú eres mi hijo. Lo baña, lo viste y lo pone en el mismo lugar que el hijo estaba antes de salir del hogar. Pero el diablo no quiere que tú regreses a casa. El diablo quiere que se quedes afuera, por eso está levantando estos ministerios donde te dice eres pecador, ya eres hijo del diablo, te llevó el diablo, no tienes remedio, no tienes oportunidad de salvación. Ya Dios te desechó, no sirves para nada. Y el otro, no importa lo que tú hagas, no importa los pecados, que no tienes que guardar el sábado, no tienes que dejar de comer cerdo, puedes tomar café, puedes hacer lo que tú quieras. Si al fin y al cabo, después de los 1000 años, el Señor te va a purificar de los pecados y te va a dar la vida eterna. Dos extremos. Espero que tú ni yo caigamos en ninguno de esos dos extremos. Que el Señor nos ayude para que podamos comprender lo que dice la palabra de Dios. Tengo al hermano Gustavo José Soto. Buenas noches, hermano. Bendiciones. Feliz sábado. Soy de Resistencia Chaco, Argentina. Desde Argentina nos están mirando. Bienvenido, hermano. Dios lo bendiga. Astrid Vera, Dios la bendiga también. Bienvenida. Estamos aquí, hermanos, para continuar con el estudio de esta tarde. Quiero leer, antes de orar, vamos a leer otro matinal, antes de orar, que se encuentra, que se titula, que lleva por nombre
el Cristo triunfante. El Cristo triunfante para el 11 de agosto. El 11 de agosto. Dice, Cristo enseñó. Es un momento que no puedo verlo aquí. Vamos a ir a este otro aparato. Discúlpenme por favor. Estamos en vivo. Y Satanás no quiere que se predique y pone trabas. El Cristo triunfante. Agosto 11. Vamos a ver. Cristo enseñó importantes lecciones al transformar el agua. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Juan 2:11. Jesucristo es el originador de toda obra misionera que se realiza en este mundo. Él hizo milagros para sanar a los enfermos, pero nunca hizo un solo milagro en beneficio propio. Su primer milagro notorio lo produjo en ocasión de una fiesta de bodas en Caná, cuando convirtió el agua en vino. El Señor no se acercó hasta las tinajas ni tocó el agua. Simplemente dio las instrucciones de que se llenaran las jarras con agua. Ellos la llenaron hasta arriba y Él les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Por medio de este milagro, Cristo deseaba enseñar que el vino sin fermentar era preferible al vino fermentado. Cristo no creó vino fermentado. Fíjense que un pastor dijo, cuando le preguntaron si Cristo había creado vino no fermentado en la boda, él dijo, no se sabe. La Biblia no aclara eso. Un pastor adventista diciendo que no importa, que también dijo que no se sabe si el vino era fermentado o si fermentar. El vino que hizo en esta ocasión era jugo fresco, como sale de los racimos. El Señor conocía la influencia del vino fermentado y al ofrecer el vino puro sin fermentar, les mostró cuál era la única manera segura de usar el jugo de la vid. Escuchen eso. Cristo no intentó atraer sobre sí mismo la atención de nadie a fin de recibir notoriedad pública. Él deseaba enseñarles una importante lección. No empleó vino fermentado. Cristo transformó el agua en vino, pero utilizó el vino fresco de la vid y no de otra forma. Él es nuestro ejemplo en todas las cosas y antes de su muerte dejó a su iglesia un último legado conmemorativo, el pan representando su cuerpo entregado por los pecados del mundo y el vino que simboliza su sangre derramada. Fíjense, los pastores hoy en día están diciendo que no se sabe si era fermentado o no también el vino de la cena, el jugo de uva de la cena, porque están usando hasta vino fermentado en la cena. No debía utilizarse ninguna otra cosa excepto panes ácimos y vino sin fermentar. Ninguna característica de fermentación debía de utilizarse en el servicio de la comunión, porque el vino fermentado destruiría la figura representada por la sangre de Cristo. Podemos considerar esto como algo establecido para siempre. Cristo hizo este milagro a fin de enseñar otra lección. Cuando fuera tentado, Él no se sometería al enemigo realizando un milagro para atender sus necesidades personales mediante la conversión de una piedra en pan. En ocasión de la fiesta matrimonial, el Señor quiso expresar su simpatía y aprobación. Cristo no vino a este mundo para prohibir el casamiento ni para derribar o destruir la relación e influencia que existen en el círculo doméstico. Vino para restaurar,
purificar y ennoblecer cada corriente de puro afecto para que la familia de la tierra pudiera convertirse en un símbolo de familia celestial. En el hogar cristiano, la gracia de Dios debe someter y transformar el carácter humano, y así la suya será una iglesia activa, vibrante y trabajadora. En esta familia se ha de entonar el cántico: hay ángeles en derredor, hay ángeles en derredor, y las nuevas proclaman. Así que el vino debe ser sin fermentar, y Cristo no vino a destruir el matrimonio ni a acabar con él. ¿Qué nos enseñará eso? Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias nuevamente porque nos permites estudiar tu palabra, porque en ella encontramos tu amor, tu misericordia y tus bondades. En ella encontramos que tú quieres que nosotros abandonemos el pecado, que nos acerquemos a ti, pero también en ella encontramos que si en momentos de debilidad caemos en el pecado, tú estás siempre con los brazos abiertos para que volvamos a ti. Ahora vamos a estudiar un tema muy importante, un tema que ha traído división, un tema que ha traído rechazo, un tema que ha traído confusión, peleas, pero queremos que tu Santo Espíritu nos aclare y podamos entender. Que sea Él que hable y no un mero hombre. En el dulce nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. También tenemos a nuestra hermana Sabrina. Bienvenida. Estamos en la parte número 9 de la predicación de las verdades distintivas. Es increíble que ya llevamos 9 partes de estas verdades distintivas. Y como siempre acuérdense que justamente cuando nosotros empezamos a presentar este capítulo número 8 del libro El Evangelismo, esa misma semana, un pastor reconocido en Santo Domingo dijo que los adventistas no teníamos verdades distintivas. Y fíjese, y una de las cosas que dijo es que el sábado no es una verdad distintiva de los adventistas, que el santuario no es verdad distintiva de los adventistas. Pero fíjense las verdades distintivas que hemos estudiado. Primero, la proclamación del segundo advenimiento. La verdad acerca del santuario. Hemos estudiado. La presentación de la ley y el sábado. Otra verdad distintiva. También estudiamos los problemas relativos a la observancia del sábado. Otra verdad distintiva que hemos estudiado, la doctrina del estado de los muertos. Los muertos nada saben, no existe la inmortalidad del alma. El mensaje de la mayordomía cristiana, los diezmos y ofrendas, otra verdad distintiva. El espíritu de profecía, la presentación, otra verdad distintiva, que hay que presentarlo aún a los no creyentes, ahí lo estudiamos. La presentación de las normas cristianas y los principios de salud, la reforma pro salud, otra verdad distintiva. Otra por aquí. Y hoy vamos a terminar con los ritos de la iglesia. Hermanos, yo, como ustedes saben, nací bajo el mensaje adventista del séptimo día. Tengo 56 años de ser adventista del séptimo día. 56 años, porque nací dentro del mensaje. Mucha gente dice, nací en la iglesia adventista. No. Nací bajo el mensaje adventista. Y yo me acuerdo cuando yo era niño, 10, 11, 12 años, que cuando
venía el momento de celebrar la Cena del Señor, siempre se hacía hincapié de que la Cena del Señor solamente podían participar las personas que habían sido bautizadas y eran miembros de iglesia. Que todo el mundo podía lavarse los pies si querían, pero que no podían participar de los panes, del pan y del vino. En los años 90, 2000, se empezó a abrir que ya todo el mundo podía participar de la Cena del Señor. Y yo pues he presentado varios temas en cuanto a lo sagrado y lo importante que es participar de la Cena del Señor como dice la palabra de Dios. Así que yo espero que lo que vamos a leer hoy no confunda a las personas, porque aquí hay cosas que se van a decir que puede traer confusión, pero vamos a complementarlo con otra cita y otro libro, ¿ok? Los ritos de la iglesia. Yo quiero que leamos Filipenses 2, de 5 al 8. Filipenses 2, del 5 al 8 dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Filipenses 2, 5 al 8, versículo 5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. 6, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación al ser igual a Dios. 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. 8, y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fíjense, Cristo se hizo siervo de nosotros, siendo Dios, el eterno, donde tiene vida propia, donde no tiene vida derivada de nadie, donde Él creó todo, junto con el Padre y el Espíritu Santo, porque Satanás en este último tiempo está atacando tanto y tanto y tanto a Cristo y al Espíritu Santo, pero no ataca a Dios. Él lo pone como el eterno, como el único Dios eterno. Y entonces pone a Cristo como el engendrado en la eternidad y pone al Espíritu Santo como que no existe. Rompiendo el plan de salvación. Porque el plan de salvación nos presenta que en la eternidad, allá en la eternidad, los tres decidieron en qué posición se iba a poner cada uno para que tú y yo pudiéramos ser salvos. Y Satanás quiere destruir todo eso. Por eso tiene aquellos que dicen que Cristo fue engendrado y no existe el Espíritu Santo. Aquellos que dicen que después de tú ser justificado no puedes cometer un pecado más, ya tú eres santo y ya ellos no pecan. Este pastor, Víctor Rodríguez, Nelson Cuarto Ángel y esta gente ellos dicen que son santos, que ya no pecan. Y si tú le preguntas si pecan, a ti no te interesa si yo peco o no. Tienes a este tipo Edgar Silva allá en Perú, que es chileno, diciendo que Cristo es engendrado, el único que existe es Dios el Eterno. Cristo es engendrado en la eternidad y el Espíritu Santo no existe, que es la unión de ellos dos. Igual que los católicos, porque los católicos son los que creen eso. Los católicos creen que el Espíritu Santo es la unidad entre Dios el Padre y Dios el Hijo. Y los católicos son los que creen que Cristo fue engendrado. Pero él sigue diciendo que eso es bíblico. Y tienes a un tal Valores allí colombiano, le dice que tú, después que pasen los 1000 años, Cristo va a salvar a todo el mundo. Todo el mundo va a ser salvo, incluyendo Satanás y los demonios. Porque Satanás lo que quiere es distorsionar el Evangelio. Pero fíjense, ritos de la iglesia, escuchen. Estamos en la página 202 del libro del Evangelismo, capítulo 8, la predicación de las verdades distintivas. Dice: los dos pilares monumentales. ¿Cuáles son estos dos pilares? Escuchen. Los ritos del bautismo y la cena del Señor son dos pilares monumentales. Ahora, uno
que está dentro, la cena del Señor, y otro que está fuera de la iglesia, el bautismo. ¿Qué quiere decir eso? El bautismo es para los que quieren entrar a formar parte de la familia de Dios. Para los que quieren entrar a la iglesia, el bautismo. Para los que quieren ser parte del pueblo de Dios, el bautismo. La cena del Señor para los que ya están dentro de la familia de Dios. Sobre estos ritos, Cristo ha inscrito el nombre del verdadero Dios. Manuscrito 27,5, año 1900. Sigue diciendo, la cena del Señor como monumento conmemorativo constante. Yo voy a hacer una pregunta. Cuando Cristo entró en el aposento alto, los que estaban ahí con él, porque él decidió hacerlo con los 12, todos eran miembros de iglesia, ¿verdad que sí? Todos eran miembros de iglesia, pero había uno que, aunque era miembro de la iglesia, no estaba convertido, estaba convencido pero no convertido, y no aceptó el evangelio, el llamado, y se salió de la iglesia. Pero no había nadie que no fuera miembro de iglesia ahí. ¿Okay? La cena del Señor, monumento conmemorativo constante. Los símbolos de la casa del Señor son sencillos y fácilmente comprensibles. Y las verdades representadas por ellos son del más profundo sacrificio significado para nosotros. Después de este estudio, quizás mucha gente ya no quiera ver estos videos. Yo lo garantizo, si se va a molestar mucha gente. Ya personas me han dicho que a veces ven mis videos y cuando se molestan un poco los dejan de ver. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque nosotros nos gusta que nos hablen suave. A nosotros nos gusta y pensamos que tenemos tiempo para seguir haciendo y deshaciendo y podemos volver. El Señor viene pronto, Cristo está a la puerta. Estamos nosotros viviendo en los tiempos donde ya no se nos está acabando la oportunidad. Y yo sé que este estudio de esta tarde a muchos no les va a gustar. Vamos a ver. Al establecer el servicio sacramental para que tomara el lugar de la Pascua, fíjense, para que tomara el lugar de la Pascua, ¿ustedes saben qué? Que para poder tomar la Pascua tenía que la persona circuncidarse y ser parte del pueblo de Dios. Eso no cambió. Acuérdense, lo único que Cristo cambió de la Pascua, ¿qué fue? Los emblemas. Los emblemas. ¿Por qué? Porque ya no hacía falta cordero. Pero desde que la Pascua se tenía que celebrar solamente por aquellos que pertenecían al pueblo, eso no cambió. Por eso fue que Cristo estaba solamente con los miembros de iglesia celebrando la Pascua. Cristo dejó para su iglesia un monumento conmemorativo de un gran sacrificio por el hombre. De su gran sacrificio por el hombre. Haced esto, dijo, en memoria de mí. Este es el punto de transición entre las dos dispensaciones, sus dos grandes fiestas. La una había de concluir para siempre, la otra, que él acababa de establecer, debía de tomar su lugar y continuar durante todo el tiempo como el monumento conmemorativo de su muerte. Juan, capítulo 13. Juan, capítulo 13, versículos 3 al 5. Juan 13, 3 al 5. Dice así. Juan 13, 3 al 5. Sabiendo Jesús que el Padre había dado todas las cosas en sus manos y que había venido de Dios y a Dios iba. 4. Se levantó de la cena y se quitó su túnica y tomando una toalla se ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. O sea que Cristo, que hizo, acuérdense lo que habíamos leído,
que Cristo estaba en la cena, en el aposento alto. Y había el agua, estaba el lebrillo, estaba la toalla, pero los discípulos no quisieron humillarse. Ellos estaban, ¿quién es el mejor? ¿Quién es el mayor? No, yo quiero ser el mejor, yo quiero ser el mayor. Entonces Cristo tuvo que dar una enseñanza para nosotros. Vamos a leer. El lavamiento de los pies es más que una formalidad. Y ya sabemos que hay muchas iglesias. De hecho, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Se puede? No es si se debe, porque esto no es, no se debe, no. Esto es, ¿se puede o no se puede? ¿Es pecado o no es pecado? Esto es así. O es pecado o no es pecado. ¿Se puede tomar el pan y el vino sin lavarse los pies? Hago esta pregunta porque ahorita vamos a leer algo aquí en este libro que puede haber confusión. ¿Ok? Así que vamos a ver. No consideremos los ritos de la casa del Señor nada más que una forma. Me acuerdo en mi niñez cuando venía el lavamiento de los pies era algo sublime, era algo consagrado. Mientras estaban lavando los pies nadie hablaba, nadie se reía. De hecho, cuando comenzaba el servicio de la cena del Señor, todo era consagración, reverencia, un silencio. La gente iba, se lavaba los pies cantando, no gritando, sino cantando sublimemente, abriéndose el corazón, humillándose ante el Señor, presentando los pecados. Se terminaba de lavar los pies y se quedaba esa reverencia, ese silencio, y se bajaba a la iglesia, la gente se sentaba, dentro de la iglesia estaba el pianista tocando, había reverencia. Los que terminaban de lavarse los pies entraban a la iglesia, se sentaban, meditaban, agarraban la Biblia, esperando que todo el mundo volviera al templo. Me acuerdo, cierro los ojos y me acuerdo allí en la iglesia de St. Just, donde ocurría eso, se lavaban los pies en el segundo piso, la gente bajaba por las escaleras orando, meditando, no conversando, no haciendo chistes, entraban a la iglesia, se sentaban en los bancos de la iglesia esperando con reverencia, con silencio, se comía el pan, se tomaba el vino, se quedaba todo tranquilo, la gente salía de la iglesia con reverencia, se montaba en los carros, no se formaba ese alboroto porque había una reverencia, habíamos salido de algo solemne. Hoy en día, esto es todo formalidad. Ya ni siquiera se lavan los pies. Y si se lavan los pies es haciendo chiste, hablando y esto, riéndose. No existe. Y no sabemos lo importante que es el lavamiento de los pies. Es más importante de lo que nosotros pensamos. Dice, en la página 202 sigue diciendo, entrando a la 203. Era instituido este servicio para que nos llame la atención continuamente hacia el amor de Dios que se ha manifestado por nosotros. Este servicio no puede repetirse sin que un pensamiento se relacione con otro. En esta forma, una cadena de pensamientos trae recuerdos de bendiciones, de bondad y de favores recibidos de amigos y de hermanos. El Espíritu Santo, con su poder vivificador, presenta la ingratitud y la falta de amor que han surgido de la odiosa raíz de amargura. El Espíritu de Dios trabaja en las mentes humanas. Se recuerdan los defectos de carácter, el descuido de los deberes y la ingratitud hacia Dios, y los pensamientos son puestos bajo la dirección de Cristo. Vivió Ángela 7 de junio de 1898. Este pastor Víctor Rodríguez dice que la cena del Señor, Cristo no la instituyó para perdonar pecados. Escuchen, este pastor Víctor Rodríguez dice que la cena del Señor no fue instituida para perdonar pecados. Vamos a leer lo que dice.
La preparación del corazón. Página 203 del libro del Evangelismo, capítulo número 8, la predicación de las verdades distintivas. En los primeros días del movimiento adventista, cuando nuestros miembros eran pocos, la celebración de los ritos constituía una ocasión sumamente provechosa. El viernes, antes de este acontecimiento, cada miembro de iglesia se esforzaba por remediar todo aquello que tendería dudosa a separarlo de los hermanos de Dios y de Dios. Se efectuaba una cuidadosa investigación del corazón. Se ofrecían sinceras oraciones pidiendo que Dios revelase los pecados ocultos. Se hacían confesiones de engaños en los negocios, de palabras ofensivas pronunciadas con apresuramiento y de pecados acariciados. El Señor se acercaba a nosotros y recibíamos mucho poder y ánimos. ¿Vieron? Que esto es para perdón de pecado, porque se confesaban los pecados y se pedía perdón. Juan 13 al 17. Juan 13 al 17 dice: Vosotros me llamáis maestros y señor y decís bien, porque lo soy. 14. Pues si yo, vuestro maestro y nuestro señor y maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. 15. Porque ejemplo os he dado para que también vosotros hagáis como yo os he hecho. De cierto os digo. 16. El siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. 17. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Así que el lavamiento de los pies es muy importante. ¿Sabe por qué? Porque en el lavamiento de los pies es que se supone que se arregle todo. Todo debe estar arreglado. En el lavamiento de los pies. Todo debe estar arreglado. No puede haber rencilla entre los hermanos. No puede haber envidia. No puede haber egoísmo. No puede haber orgullo. No puede haber nada de eso. No puede existir. Porque si usted en su corazón tiene algo contra su hermano y no lo arregla y se lava los pies y come el pan, está comiendo el pan indignamente, según dice Pablo. Sigue diciendo 203. El propósito del rito del lavamiento de los pies. La reconciliación mutua de los hermanos es la obra por la cual se estableció el rito del lavamiento de los pies. Por el ejemplo de nuestro Señor y Maestro, esta ceremonia humillante ha sido convertida en una ordenanza sagrada. Cuando quiera que se celebre, Cristo está presente por medio de su Espíritu Santo. En este Espíritu, el que trae convicción a los corazones. Al celebrar Jesús este rito con sus discípulos, la convicción se apoderó de todos menos de Judas. Así también nos poseerá la convicción mientras Cristo habla a nuestros corazones. Las fuentes del alma serán depuradas, la mente será vigorizada y surgiendo a la actividad y la vida. Quebrantará toda barrera que haya causado desunión y descarrío. Los pecados que han sido cometidos aparecerán con mayor distinción que nunca antes, pues el Espíritu Santo los traerá a nuestro recuerdo. Las palabras de Cristo son: si sabéis esta cosa, bienaventurados seréis si las hiciereis. Se verán revestidas de nuevo poder. Vivió Ángel el 4 de noviembre de 1902. Así que cuando una persona, fíjense, cuando este pastor Víctor Rodríguez, que dice que él es santo, porque él se bautizó otra vez y recibió el Espíritu Santo y ahora él es santo, no peca, pero te dice a ti que el rito de la Cena del Señor, acuérdate, la Cena del Señor incluye el lavamiento de los pies, no solamente el pan y el vino. La Cena del Señor incluye el lavamiento de los pies. Y este pastor Víctor Rodríguez dice que la Cena del Señor, el rito de la Cena del Señor no es para perdonar pecado, pero la mensajera del Señor dice que sí, que es para perdonar pecado. Entonces,
¿A quién le creemos? Entonces, ese ministerio de Víctor Rodríguez no es verdadero, porque te está diciendo algo que va en contra de lo que dice la Biblia. Entonces, el ministerio no es verdadero. Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22. A mucha gente no le gusta que nosotros hagamos estos estudios leyendo el libro completo. A otros sí le parece bien. Pero fíjense que estamos leyendo pasajes bíblicos que aparecen en la lectura que estamos leyendo. Estos pasajes bíblicos que yo estoy leyendo es que aparecen en la lectura. Así que estamos estudiando la palabra de Dios doble. Mateo capítulo 22, versículos 24 al 26. Dice, diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere, sus hijos o hermanos se casara con su esposa. Creo que me equivoqué, hermanos. Déjenme ver una cosa. Ya me pasó otra vez. Déjenme ver si es otro capítulo. Bueno, discúlpenme, hermano, se me extravió la cita, pero vamos a seguir y después el Señor nos la dará. Vamos a seguir. La prueba del corazón. Este rito de lavamiento de los pies fue convertido en un servicio religioso. Se lo transformó en algo para probar y verificar la lealtad de los hijos de Dios. Cuando el Israel moderno observa la ceremonia sacramental, esta debería preceder a la participación en los emblemas de la muerte de Cristo. Escuchen, cuando el Israel moderno, acuérdense que la Pascua solamente podían participar aquellos que formaran parte del pueblo de Dios. Vuelvo a repetir, la Pascua solamente podían participar solamente aquellos que formaran parte del pueblo de Dios. Así que cuando aquí dice, cuando el Israel moderno, está hablando de quién? De miembros de iglesia, no está hablando de gente de afuera. Aquí dice, cuando el Israel moderno observa la ceremonia sacramental, la cena del Señor, todo lo que conlleva, esta debiera preceder a la participación en los emblemas de la muerte del Señor. ¿Qué debería preceder primero? El lavamiento de los pies. ¿Antes de tomar qué? La cena del Señor. Esta ordenanza fue dada, en página 204, esta ordenanza fue dada para beneficio de los discípulos de Cristo. Y Cristo quiso decir todo lo que dijo cuando sus labios pronunciaron las palabras: ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Si sabéis estas cosas, bienaventurados si las hicieres. Él se propuso con esto probar el verdadero estado del corazón y de la mente de los que participaron en ella. Manuscrito 1897. O sea que en el 1897 la mensajera del Señor nos dice que este rito del lavamiento de los pies debe ser antes, tiene que celebrarse antes de participar del pan en vino. Y debe ser celebrado por el Israel moderno. ¿Ok? Muy importante eso. Página 204. Para todo tiempo y país. En lugar de la festividad nacional que el pueblo judío había observado, él instituyó un servicio conmemorativo, el rito del lavamiento de los pies y la cena sacramental,
para ser observado a través de todos los tiempos por sus seguidores en todos los países. Estos debían repetir siempre el acto de Cristo a fin de que todos vieran que el verdadero servicio exige un ministerio abnegado. Sign of the Time, 16 de mayo del año 1900. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 11. Primera de Corintios, capítulo número 11. Versículos 23 al 25. Corintios 11, versículos 23 al 25. Y esto es lo que se lee siempre cuando se come el pan y el vino. 23 de Primera de Corintios 11 dice: porque yo recibí del Señor lo que también os fue enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. 24. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el Nuevo Testamento en mi sangre. Hacer esto todas las veces que le bebieres en memoria de mí. Ahora que, por favor, presten atención, porque lo que vamos a leer ahora ha traído mucha confusión, ha traído mucho desorden, ha traído mucha irreverencia, ha vuelto la cena del Señor en algo formal, en algo común. La cena del Señor, el rito de la cena del Señor, desde que se comienza antes del lavamiento de los pies hasta que se sale cantando el himno, es algo sagrado, separado, santo. ¿Ok? Por favor, entendamos eso. Dice, página 204. Debe recordarse con frecuencia. En esta última acción de Cristo, en la que compartió con sus discípulos el pan y el vino, se dio en prenda a ellos como su Redentor mediante un nuevo pacto, en el que estaba escrito y sellado que sobre todos los que reciben a Cristo por la fe se demandarán todas las bendiciones que el cielo pueda proporcionar, tanto en esta vida como en la vida inmortal futura. ¿Okay? En que todos los que reciben a Cristo por la fe, acuérdense de esto, no es aceptar solamente, es recibir, bautizarse. Aquí está refiriendo a que recibir a Cristo por la fe en el bautismo. ¿Ok? Escuchen, entiendan esto bien, porque ahora se va a leer algo muy importante. Este pacto, ¿cuál es el pacto nuevo? En que ya no hay que traer el cordero. ¿Por qué? Porque ya el cordero murió por nosotros. Ya nuestra Pascua, que Cristo dio su vida por nosotros, ya no hay que traer el cordero. Ahora es el pan y el vino. ¿Okay? Ese es el nuevo pacto. ¿Okay? No es que estoy bajo la gracia y ya no es la ley. No. El pacto que Cristo está trayendo aquí ahora es que ya el cordero inmolado desde la fundación del mundo, ese símbolo, ahora llegó la realidad y ya no hay que traer más corderos, ya no hay que matar al cordero, ya no hay que vertir la sangre. Ahora ya la sangre fue vertida y ahora ¿qué hay que hacer? Lavarme los pies para perdón de pecados, para poder estar listo, para poder tomar el pan y el vino. Este pacto deberá ser ratificado por la propia sangre de Cristo. Las ofrendas y los sacrificios de la antigüedad habían mantenido constantemente este hecho en la memoria del pueblo escogido. Cristo estableció que su cena se conmemorara con frecuencia para hacernos recordar su sacrificio, en el que dio su vida por la redención de los pecados de todos los que creyesen en él y los recibiesen. Este rito no debe excluir a nadie, aunque algunos piensen lo contrario. Todos pueden participar en él y recibir y decir públicamente: acepto a Cristo como mi Salvador personal. Él dio su vida por mí para que yo fuese rescatado de la muerte. Vivió Ángela, 22 de junio de 1897. Entonces ahora bien, ahora llega cualquiera a la iglesia
está ocurriendo hoy en día. Llega cualquiera a la iglesia, están vestidos como le da la gana, se visten como le da la gana, con prendas y todo. Así puedes participar de la cena del Señor, no hay ningún problema. La persona no sabe qué significa eso, la persona no se lava los pies, no está riendo, no le tiene nada. ¿Por qué? Porque es un formalismo, ya no se considera sagrado, porque se ha abierto la puerta a todos. Porque no se puede excluir. Mire, cuando usted va al deseado de toda la gente, dice no se excluye a nadie. Siempre va a haber Judas. ¿Qué es lo que quiere decir que no se excluye a nadie? Que siempre en los miembros de iglesia hay gente que son Judas. En la iglesia siempre hay gente que son Judas, que están en la iglesia, pero lo único que quieren es posición, dinero, y que están dispuestos a ser traidores. Son miembros de iglesia, pero su vida interna son hijos del diablo, hijos de perdición. A esos no se debe excluir. Eso es lo que quiere decir así. Pero mucha gente va a decir, hermano Ramón, usted está distorsionando. Sí, pues todo el mundo puede. Hay personas que llevan en la iglesia 1 año y llevan estudios bíblicos y no se han bautizado. ¿Por qué no se han bautizado? Porque no pueden dejar de trabajar el sábado, porque no quieren dejar de comer esto, porque no quieren dejar de beber esto, porque no quieren cambiar su forma de vestirse. Una pregunta, ¿esa persona está preparada para tomar la cena del Señor? Yo hago la pregunta solamente. Si no está dispuesto a dejar la vieja vida, a dejar ese pasado, y no se quiere bautizar porque no quiere cambiar, porque no quiere entregarle todo a Dios, ¿cómo usted me puede decir a mí que esa persona está correcto decirle si puedes tomar la cena del Señor si todavía no ha tomado el paso de entrar al pueblo de Dios porque no quiere dejar aquello que lo aguanta? Porque se dice aquí que el lavamiento de los pies, ¿para qué es? Para abandonar eso. Pero no lo ha querido abandonar. Porque no se ha bautizado, porque no quiere abandonar. Ahí es que está el problema. Y no lo entendemos. Un incidente. Ahora es que vamos a leer algo muy interesante. Fíjense. Escuchen. Ahorita leímos, escuchen bien, ahorita leímos en la página 203, en el manuscrito de 1897, leímos que el lavamiento de los pies tiene que venir antes de comer el pan, que aquel que no se lava los pies no puede comer el pan. Dijo Cristo, si no me dejas lavarte los pies, Pedro, no puedes participar de lo que viene ahora. Vaya al deseo de toda la gente, usted lo puede leer. Que si no se lava los pies, no puede participar del pan y el vino. Pero escuche lo que vamos a leer ahora. Entiendan esto, fíjense. Un incidente, algo que pasó en una fecha por la hermana White en un rito de la Cena del Señor. Se trató fielmente con un pastor interesado. El sábado por la mañana, cuando la iglesia D celebró la Santa Cena, el hermano tal estaba presente. Fíjate que lo están llamando hermano. Fue invitado a participar en el rito del lavamiento de los pies, pero dijo que prefería observarlo. Preguntó si la participación en este rito era indispensable para poder tomar parte en el servicio de la comunión. Y nuestros hermanos les aseguraron que no era obligatorio y que sería bienvenido a la mesa del Señor. Ese sábado resultó un día precioso para su alma. Dijo que nunca había tenido un día más feliz en su vida. Espérate un momento, Ramón. La hermana Juez se contradice entonces, porque ahorita leímos que no se podía tomar el pan y el vino sin lavarse los pies. Ahora dice que los hermanos le dicen a este hombre que no es obligatorio lavarse los pies para tomar el pan y el vino. Pero fíjense cuando fue escrito esto. La hermana Juez dijo en el año 1897 que no se podía tomar el pan y el vino sin lavarse los pies. Pero ahora a este hermano le dicen que sí. Pero escuche, después deseó venir a visitarme y tuvimos una entrevista agradable. Su conversación fue muy interesante y pasamos preciosos momentos orando juntos. Creo que es un siervo de Dios
Le di mis libros, El conflicto de los siglos, Patriarcas y Profetas, El camino a Cristo. Pareció estar muy satisfecho. Dijo que deseaba tener toda la luz que pudiera recibir a fin de hacer frente a los opositores de nuestra fe. Fue bautizado antes de partir para su casa y regresará para presentar la verdad en su propia congregación. ¿Cuándo fue escrito esto? Manuscrito 4, 1893. En el año 1893 le dicen a este hermano, los hermanos de la iglesia dicen, no es obligatorio lavarte los pies para poder participar del pan y el vino. En el año 1897, 4 años después, la mensajera del Señor dice que no se puede tomar el pan y el vino sin lavarse los pies. ¿Qué pasó ahí? Lo mismo que le pasó a Natán con David. David le dice a Natán, oye, voy a hacer el templo para Dios. Y Natán le dice, haz lo que Dios te va a bendecir. Por la noche, Dios le dice a Natán, ¿quién te dijo a ti que David va a edificar mi templo? No va a ser él, díselo. Aquí pasó lo mismo. Le dicen al pastor, al hermano, si puedes tomar el pan y el vino sin lavarte los pies. En el año 1893. Y el Señor le dice a la mensajera del Señor, en el año 1897, no pueden tomar el pan y el vino antes de lavarse los pies. Sin lavarse los pies. ¿Estamos entendiendo? Estamos entendiendo que los profetas a veces dicen algo y después Natán le pasó. Sí, hazlo. No, él no es él. Tenemos que entender eso. ¿Por qué? Primera de Corintios 11, 26 al 29. Ahora fíjense. 26. Porque todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciará hasta que Él venga. 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere la copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. 28. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo, coma así del pan y beba de la copa. 29. Porque el que come y bebe indignamente, come y bebe juicio para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor. ¿Por qué? Porque la gente que viene de afuera no conoce este rito y no se le puede dejar que participe sin el verdadero conocimiento de este rito. Lo que pasa es que nosotros estamos tan deseosos de llenar la iglesia que bajamos las normas, bajamos los principios. Sí, que todo el mundo coma y el sábado se llena y la gente viene y fuman y todo y beben y aquí, sí, vamos a tomar la cena del Señor. Y se van a domingo. Una formalidad en algo sagrado. No sea excluyente la comunión. El ejemplo de Cristo prohíbe la exclusividad en la cena del Señor. ¿Cuál es el ejemplo? ¿Quién estaba ahí? 12. Y uno de ellos, miembro de iglesia bautizado, que había recibido el Espíritu Santo, que había sanado, que había predicado, que había sacado demonios, porque cuando Jesús mandó a los 12 hicieron todo eso y Judas estaba ahí. Pero dice, prohíbe la exclusividad en la cena del Señor. Hasta Judas comió la cena. Era un pecador y participó de la cena, pero se perdió, se tuvo que salir después. Es verdad que el pecado abierto excluye a los culpables. Esto lo enseña claramente el Espíritu Santo, pero fuera de esto nadie puede pronunciar juicio. Dios no ha dejado a los hombres a decir quiénes han de presentar en estas ocasiones, porque ¿quién puede leer el corazón? ¿Quién puede distinguir la cizaña del trigo? Fíjense, está hablando del pueblo de Dios. Siempre va a haber cizaña y trigo en la iglesia, en el pueblo de Dios. Son miembros de iglesia. Aquí no está hablando de gente que no son miembros de iglesia. El deseo de toda la gente, página 596, año 1898. Pueden llegar a relacionarse con nosotros personas que no están unidas de corazón a la verdad y la santidad, pero que quisieran tomar parte de estos servicios, no se lo impidáis. Llegó una persona a la iglesia,
Llevas 3, 4, 5, 6 sábados viniendo a la iglesia, 1 mes, 2 meses, 3 meses, y de momento ve la cena del Señor. Yo quiero participar de eso. No es bautizado. Pero hay miembros de iglesia que no están entregados completamente al Señor. Y usted no sabe cómo está su corazón, no se lo impidáis. Que ellos participen, allá ellos con Dios. Ellos tienen que arreglarse con Dios. La cena del Señor no es para la gente de afuera. El rito de afuera es el bautismo. Lo de adentro es la cena del Señor. Entendamos eso. Aunque no nos guste, aunque nos caiga mal, hay que entenderlo. Con reverencia. Todas las cosas relacionadas con este rito deben sugerir una preparación tan perfecta como sea posible. Toda ordenanza de la iglesia debe ser elevadora, no debe hacerse común o vulgar, ni debe colocarse al mismo nivel de las cosas comunes. Nuestras iglesias necesitan ser enseñadas a manifestar un orden más elevado de respeto y reverencia hacia el servicio sagrado de Dios. Manuscrito 76 años 1900. ¿Vio cómo fue aumentando la luz? Es sagrado, no todo el mundo puede participar de eso. Así como la Pascua. Cuando nosotros vamos a la Biblia dice que la Pascua no para alguien extranjero que quisiera participar de la Pascua, tenía que ser circuncidado antes y ser parte del pueblo de Dios, formar parte del pueblo de Dios. Lo mismo ocurre con la cena del Señor, porque es algo sagrado. Fíjense, yo quiero leer Consejos para la Iglesia. Consejos para la Iglesia, página 545. La Cena del Señor es el capítulo titulado La Cena del Señor, pero tiene un subtítulo. En la página 545 de Consejos para la Iglesia tiene un subtítulo que dice el rito de preparación. Dice, este rito de preparación, el lavamiento de los pies, indicada por Cristo para el servicio sacramental. Este rito es la preparación indicada por Cristo para el servicio sacramental. Mientras se alberga orgullo y divergencia y se contiende por la supremacía, el corazón no puede entrar en comunión con Cristo. Una persona que no es bautizada, una persona que viene del mundo, no sabe lo que es orgullo, no sabe nada de eso, ni está buscando el primer lugar ahí en el mundo. Esto está hablando de dentro del pueblo, que existe orgullo y todo eso. No estamos preparados para recibir la comunión del cuerpo y su sangre. Por esto Jesús indicó que se observase primeramente la ceremonia conmemorativa de su humillación. Al llegar a este rito, los hijos de Dios deben recordar las palabras del Señor de vida y gloria. ¿Sabéis lo que es hecho? Vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo el Señor y el maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Así que no se puede tomar el pan y el vino sin lavarse los pies. Y tiene que ser gente ya bautizada, perteneciente al pueblo de Dios. Claramente. Seguimos la página 205. Esta ceremonia no ha de realizarse en forma indiferente, sino con fervor, recordando su propósito y objeto. Manuscrito 8.897. Una reunión bendecida. Este día ha proporcionado un refrigerio maravilloso a mi alma. El púlpito de este lugar ha sido organizado como iglesia. El grupito de este lugar ha sido organizado como iglesia y yo me reuní con sus miembros para celebrar los ritos. Hablé acerca de Juan 13. Juan 13 es la cena del Señor. Y mi mente fue impresionada con ideas preciosas acerca del rito de humildad. En este rito sencillo hay muchas cosas que no se ven ni se aprecian. Fui bendecida al participar de los símbolos del cuerpo quebrantado y la sangre derramada de nuestro precioso Salvador, quien fue hecho pecado por nosotros para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él.
Él fue el portador de nuestros pecados. La reunión de hoy fue una ocasión muy solemne para todos los que asistieron a ella. Fíjense que era iglesia, eran miembros de iglesia, era un grupo que se había organizado como iglesia. La reunión de testimonio fue excelente. Todas las personas que fueron llamadas respondieron voluntariamente. Yo sé que el Señor Jesús estaba en medio de nosotros y que todo el cielo sintió gozo cuando nosotros seguimos el ejemplo de Cristo. En estas ocasiones el Señor se manifiesta en una forma especial para enternecer y subyugar el alma, para expulsar el egoísmo, para llenar con su Espíritu Santo y para inducir amor, gracia y paz en los corazones de los que se sienten contritos. Cuando la reunión terminó y nosotros regresamos a nuestras casas en el bosque, en nuestros corazones perduró una influencia dulce y santa. Mi alma fue llenada de una dulce paz. Manuscrito 14, 1895. Así que, hermanos, yo sé que está difícil de aceptarlo, pero nos han lavado la mente. Nos han enseñado últimamente que el rito de la Cena del Señor es algo informal. No, lo siento, no es formal, es sagrado, es santo, es algo especial, es algo que es para hacer con los miembros de dentro de la iglesia. Porque el bautismo es para los de afuera, pero la Cena del Señor es para los de adentro. ¿Qué es lo que quiere Satanás? Acuérdense que Satanás odia a Cristo. Lo odia. Por eso es que lo ha bajado del lugar eterno que él siempre ha tenido. Por eso es que ha quitado el Espíritu Santo del medio. ¿Por qué? Porque él sabe que el Espíritu Santo es el único poder que tenemos nosotros, que podemos tener nosotros, para que todas estas enseñanzas y engaños de Satanás podamos vencer. Él lo sabe. Por eso es que tiene que desacreditar a Cristo. Tiene que desacreditar al Espíritu Santo. ¿Saben por qué? Porque él no se atreve a tocar al Padre. Y nosotros agarramos lo sagrado de Dios y hacemos como Belsasar. Lo queremos utilizar como algo común. Y por eso es que la mensajera del Señor dice que hoy en día las iglesias que hacen el rito de la Cena del Señor como algo común, porque en la parábola el Padre dijo a los siervos: busquen a los malvados, busquen a los impíos y tráiganlos para que coman de la cena de la boda del Cordero. Ve que podemos traer a todos. ¿Sí? ¿Estás seguro? ¿Entendemos bien la palabra de Dios? ¿O es que queremos caerle bien a la gente? Y no nos atrevemos a decirles a las personas: mira, no. Antes de tú poder de participar en este rito, tienes que primero pasar por el sacrificio de abandonarlo todo, de dejar eso que te ata al mundo, de dejar la moda, de dejar la mala comida, de dejar las malas palabras, de dejar las malas costumbres, de guardar el sábado del Señor, dar testimonio de que ya tú no eres de que tú eres una nueva criatura y que lo has abandonado todo por amor a Cristo. Te bautizas y entonces, ya perteneciente al pueblo de Dios, puedes participar de este rito sagrado que no es común. No nos atrevemos a decir eso por miedo a que la gente no quiera seguir viniendo a la iglesia. Pero ¿saben qué? Yo prefiero ofender al hombre antes de ofender a mi Señor. Porque si yo ofendo al hombre, no hay nada. Pero si yo ofendo a Dios, ¿quién me defiende a mí? Que el Señor nos ayude a poder entender su palabra. Que el Señor nos ayude
a tomar las decisiones correctas como Él quiere que se hagan. Hijo, vuelve a casa. Se está cerrando la puerta, se está acabando el tiempo. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias porque tú nos has permitido pertenecer a este pueblo que tiene estas verdades distintivas, estas verdades especiales, estas verdades santas y sagradas que tú, en tu grande amor y misericordia, nos has dado para que podamos presentarlas al mundo. Son verdades santas, no son comunes. Son verdades que preparan a un pueblo para la segunda venida de Cristo. Y por eso Satanás ha querido que sea un formalismo, que sea algo común. Por eso la Iglesia Católica lo ha tomado como un relajo, dando vino fermentado y diciendo que es literalmente el cuerpo y la sangre. Porque Satanás odia todo aquello que presenta a Dios Salvador y perdonador de pecados, pero justo, que odia el pecado, pero ama el pecador. Que nosotros no nos dejemos engañar. Que lo que tú has llamado santo, sagrado, no lo pongamos como algo común, sino que presentemos la verdadera reverencia que estos ritos y estas verdades distintivas representan. Gracias porque nos cuidaste durante la semana y gracias porque nos vas a permitir entrar en tu santo sábado. Santo separado especial. Nada común, sino para la gloria y la honra tuya estas 24 horas. Que así lo hagamos y que nos gocemos y que sea un día de delicia, de gozo y de alabanza a tu santo y bendito nombre. En tus manos pongo a las personas que están viendo este video, a Gustavo, a Sabrina, a Astrid, a aquellos que no los veo, Señor. También tómalos en tus brazos, mi amor. Que Satanás no nos quite el deseo de que aunque hayamos caído, que nos hayamos separado de ti, que podamos regresar. Porque sabemos que tú estás con los brazos abiertos, deseoso que el Hijo vuelva a casa. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, este estudio no dice todo. Hay muchas cosas más que se pueden buscar. Hay que estudiar la Biblia. Hay que meterse en la Biblia. Hay que meterse en el espíritu de profecía, nosotros los adventistas, para poder entender la verdad. No dejemos que nadie lo haga por ti. Hazlo tú. Busca la palabra de Dios. Pero no estudiemos la palabra de Dios para refutar a aquel. No. Estudiemos la palabra de Dios para yo poder entenderla, para que podamos llevar ese evangelio a las personas. Que el Señor nos acompañe, que el Señor los bendiga y que pasen un maravilloso y glorioso sábado. Que muy pronto podamos abrazarnos en ese lugar a las 3 de la tarde junto al árbol de la vida para nunca más separarnos. Que el Señor los bendiga.